Creo que es un empate técnico, pero con sabor a victoria para el gobierno y con sabor a derrota para los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana. Ah, no me digas, qué interesante. Sí. No, sí, eso es importante. Pues, la primera persona que escucho decir eso. Pues creo que eso es lo que ha ocurrido. Fíjate que el pedido más radical de los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana era derogación del decreto, y si no deroga el decreto, pedimos la renuncia del presidente. Mucha gente pensaba que, evidentemente, como tú lo has señalado, este era el gran escollo del gobierno. Era una medida que durante los últimos 15, 20 años que estaba vigente el subsidio, no se atrevían a tomar la decisión, aunque sabían que eso nos estaba conduciendo a la insolvencia del Estado. Ni Evo Morales ni Arce quisieron tomar la decisión, porque tenían miedo de la reacción social y popular que los obligara no solamente a retroceder, sino a una crisis política de Estado. Es decir, este presidente se va, ¿no es cierto? Por eso el presidente Arce nunca se atrevió a tomar la decisión, a pesar de que sabía que erogar diariamente 10, 15 millones de dólares en el subsidio. ¿Y cuál es el beneficio que ha sido argumento para mantener la suspensión de los subsidios? El país está ahorrando 10 millones de dólares diarios. En 22, 23 días se han ahorrado 240 millones de dólares. El Estado está recuperando su capacidad de endeudamiento. En el país hay una aceptación tácita de los precios de los carburantes. Sí. Se ha eliminado al 50% el contenido. Quienes estaban seguramente muy molestos era este contenido institucionalizado del diésel y de la gasolina. (20:46) en todo el territorio nacional, y estamos preparados con la información y con el análisis. Ya es ahora sí para rumiar las noticias, lo que nos ha dado a entender, a ver qué sale de todo esto. Estamos aquí ha venido hasta el estudio nuestro invitado Carlos Cordero, analista. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto, Jorge Luis, un gusto estar acá y compartir con ustedes. Querido Carlitos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros también Verónica Rocha, especialista en comunicación política vía Zoom. Verónica, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Soraya. Buenas noches, Jorge Luis. Un saludo a Carlos y a la población. Muy bien, vamos a empezar entonces con Carlos. A ver, a mí lo que más me interesa es analizar, primero porque esta es la gran acción del gobierno. La primera gran acción del gobierno, 115 artículos, era bastante osado lo que se mandaron, era una transformación económica del país que no le ha gustado para nada a la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana venía en una cierta debilidad importante, luego de la aprehensión de Huarachi. Todos estos 20 años han gozado de grandes privilegios con el movimiento al socialismo, y la gente en algunos casos les ha reprochado en las calles, a pesar de que ellos estaban, digamos, dándose que estaban luchando por el pueblo. Pero lograron sí generar una importante cohesión social en el altiplano, una importante cohesión social que ha llevado a 70 puntos de bloqueo en el país, a los que se han sumado el evismo. Han sido derrotados en el gobierno, finalmente han tenido que recular y le han dado a la posibilidad a la Central Obrera Boliviana de revivir y de durante los próximos 5 años ser una piedra en el zapato del gobierno, lo cual les podría dar réditos políticos en el futuro. Pues creo que tu análisis es correcto, pero tiene un pero, y este es, habrá que ver cuáles serán esta última parte que tú dices, que la ha revivido. Es decir, creo que el contexto de las fuerzas de la Central Obrera Boliviana y de los movimientos sociales es preciso, como tú lo has señalado. Vienen de un escenario donde han perdido legitimidad,
capacidad de acción y movilización porque fueron parte del gobierno de los últimos 20 años y hoy se representan a sí mismos y hoy estaban tratando de representar a la ciudadanía. Pero como tú también lo dices, era una acción política focalizada en el altiplano, en la parte occidental. El resto del país estaba viviendo los efectos colaterales del paro, de la movilización de la Central Obrera Boliviana. Yo lo resumiría en lo siguiente. Creo que es un empate técnico, pero con sabor a victoria para el gobierno y con sabor a derrota para los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana. Ah, no me digas, qué interesante. Sí. No, sí, eso es importante. Pues, la primera persona que escucho decir eso. Pues creo que eso es lo que ha ocurrido. Fíjate que el pedido más radical de los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana era derogación del decreto, y si no deroga el decreto, pedimos la renuncia del presidente. Mucha gente pensaba que, evidentemente, como tú lo has señalado, este era el gran escollo del gobierno, era una medida que durante los últimos 15, 20 años que estaba vigente el subsidio, no se atrevían a tomar la decisión, aunque sabían que eso nos estaba conduciendo a la insolvencia del Estado. Ni Evo Morales ni Arce quisieron tomar la decisión, porque tenían miedo de la reacción social y popular que los obligara no solamente a retroceder, sino a una crisis política de Estado. Es decir, este presidente se va, ¿no es cierto? Por eso el presidente Arce nunca se atrevió a tomar la decisión, a pesar de que sabía que erogar diariamente 10, 15 millones de dólares en el subsidio. ¿Y cuál es el beneficio que ha sido argumento para mantener la suspensión de los subsidios? El país está ahorrando 10 millones de dólares diarios. En 22, 23 días se han ahorrado 240 millones de dólares. El Estado está recuperando su capacidad de endeudamiento. En el país hay una aceptación tácita de los precios de los carburantes. Sí. Se ha eliminado al 50% el control. Quienes estaban seguramente muy molestos era este control institucionalizado del diésel y de la gasolina. Yo creo que después de este conflicto, el presidente Rodrigo Paz ha salido igual o mejor de lo que ha entrado en este conflicto. Nadie está pidiendo su renuncia, nadie está pidiendo. Pues son miradas que uno tiene, ¿no es cierto? Y los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana vienen de un tiempo en el que eran un factor de poder. El movimiento al socialismo perdió las elecciones el 2025, la Central Obrera Boliviana y los movimientos sociales hoy día no tienen presencia en el Estado, solo tienen una capacidad de movilización y todos hemos visto que no tenían todo el respaldo ciudadano, que había mucha gente que cuestionaba los bloqueos, cuestionaba el método de acción, cuestionaba los dinamitazos. Entonces, este empate técnico con sabor a victoria para el gobierno es eso, nos está mostrando un presidente Paz proactivo, que toma decisiones, que dialoga, que hace ajustes cuando tiene que hacerlo y además busca réditos comunicacionales. No es un presidente como Arce, que cuando había el conflicto se escondía, que dejaba que los conflictos se agotaran en sí mismos, mandaba ministros, no tomaba decisiones, ¿no? Todo era así, veremos, más allá. ¿Qué es lo que hacía el presidente Arce? Aprovechaba los eventos institucionalizados, el 6 de agosto, el primer informe, el Día del Estado Plurinacional, para hablarle al país. Ahora vemos un presidente que toma el riesgo de tomar una medida de shock y de salir, o sea, no te digo sin magulladuras, pero sigue gobernando. Ah, pues claro, ¿no? Ya que lo tumbe no hubiera sido el colmo. Ah, no, ya. Exactamente, exactamente. No hay crisis política
Y los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana, como tú mismo has dicho, han tenido que retroceder, han tenido que aceptar. ¿Qué cosa? La subvención. La subvención, que el corazón de ese decreto esté vigente, ¿no es cierto? Bien. Porque el movimiento obrero y sindical está como que desprestigiado. Verónica, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides en que es un empate técnico de todo lo que hemos visto hasta el momento, de todo lo que estamos viendo? No, definitivamente. Definitivamente creo que tengo otra lectura que la que tiene Carlos. Y esto está más relacionado, creo que para esto hay que poner dos elementos sobre la mesa. Uno primero que pondría es que estamos hablando de un gobierno que el día de hoy cumple entre 124 y 125 días de gobierno. Por lo tanto, sí, claro, hablar de que se busque una renuncia o de que se haya generado un conflicto de mayor magnitud, creo que sería un despropósito y en eso hay una madurez política del país de entenderlo. Por lo tanto, creo que ese escenario máximo, si bien podía haber estado en riesgo en algún momento, creo que no estuvo sobre la mesa, simplemente se quedó como especulación. Por lo tanto, no haber llegado ahí creo que no es una victoria como tal. Y lo otro que pondría sobre la mesa es los puntos de partida. Precisamente como parece que están de acuerdo en la mesa del diálogo ahorita, me refiero al canal, la COP ha partido con un cierto desprestigio producto de las alianzas que ha mantenido durante muchos años con el movimiento al socialismo, por lo tanto tenían poco que perder. En el caso del gobierno, al iniciar y precisamente como están arrancando la gestión, tenían mucho que perder. Y por lo tanto han hecho una apuesta grande, una apuesta osada, una apuesta en la que en su narrativa ha señalado, acá está nuestro modelo, esta es nuestra gran apuesta, esta es la manera en la que vamos a cambiar el país. Se puede decir que han puesto todas sus monedas en un decreto de esa magnitud. Cuando lo que estaba aceptado, y esta es una aceptación que viene de un proceso más largo, era de alguna manera más una resignación, pero que al final también es una aceptación, era la subvención. Por lo tanto, todo lo demás realmente era la apuesta del gobierno para dar un inicio. Y creo que eso la ciudadanía lo ha tenido súper claro, no solamente porque lo interpretamos de esa manera, sino porque la narrativa del gobierno ha sido posicionarlo y ponerlo a consideración del país de esa manera. Por lo tanto, teniendo la COP poco que perder, estando bastante debilitada, creo que sale fortalecida. No me alcanza todavía para señalar que es un factor de poder. Hay que ver todavía cómo se van a ir reconfigurando los poderes a partir de este momento. Pero por supuesto creo que hay una ganancia respecto a la expectativa de inicio. Y creo que pasa un poco lo mismo con el gobierno. Yo creo que el gobierno ha sentido que tenía la oportunidad de hacer una apuesta grande, osada, acelerada a mi criterio, y la ha hecho, sabiendo que podía perder. Es cierto que no pierde al cero, no se queda sin nada ni retrocede en todo, porque creo que la subvención es algo que finalmente a varios niveles ya se ha aceptado en un proceso más largo. Pero de lo que es el decreto 5503, pues aunque aún está por conocerse la publicación en la Gaceta, parece que realmente queda muy poco, y yo estoy un poco en desacuerdo con lo que ha dicho el gobierno de que el corazón está en el retiro de la subvención. Es cierto que buena parte de la apuesta, lo solicitado era eso, pero más bien creo que el corazón ellos lo habían puesto en fortalecer otros actores, en hacer las cosas un poco más dinámicas, en generar unos mecanismos para acabar con el Estado tranca. En fin, había muchos escenarios en el decreto supremo que ahora se va a abrogar, y creo que por supuesto esto constituye un momento en el que por lo menos el gobierno nacional va a tener que detenerse a pensar y volver a recalcular y recalibrar cómo va a gestionar su relación con los sectores sociales, y la ciudadanía también vamos a tener que replantearnos cómo se encuentran ciertos sectores sociales que considerábamos que podían estar más debilitados de lo que aparentemente han estado. Por lo tanto, hay una nueva correlación de fuerzas que hay que ir calibrando y equiparando después de esto, por supuesto con mesura, por supuesto sin grandilocuencias de realmente este es un giro, una vuelta de página y demás, pero ciertamente las cosas han cambiado respecto al inicio del gobierno y el día de hoy. Yo te diría respecto al antes del decreto supremo y el hoy. Excelente, gracias. Bueno, a ver, vamos a leer unos comentarios. Dice Enrique, la COP no es quien para decidir sobre las políticas de Estado.
Héctor Gutiérrez dice que en su mensaje el presidente hable de confianza, realmente es tener una actitud por lo menos cínica, puesto que para eliminar la subvención no se necesitaban más de 100 artículos de contrabando. Franz Gisbert dice, Carlos Cordero es un politólogo fuera de contexto. Y tenemos a Enrique que dice, la COP solo son empleados del Estado, no tienen intuición sobre las políticas de Estado. Bien, a ver, en relación a... Me llamó la atención mucho escucharlo hoy día al señor Edman Lara pidiendo el tema de su sueldo, ¿no? Que no le han pagado. Me llama la atención que no le hayan pagado, pero que le hayan pagado 20,000 en viáticos. En solamente viáticos, ¿no? Por sus viajes. Entonces, la figura de Lara, como está de opositor, creo que tiene mucha participación dentro de esto. Es decir, no implícita, no en el hecho de él ser el caudillo que se agarra a las protestas y logra cohesionar, pero ya es el ser el opositor, ya el decirlo a su audiencia constantemente en su TikTok y siendo amplificado constantemente por los medios de comunicación y siendo una figura de una persona que busca el poder, no se siente cómodo con la figura de un vicepresidente, es quien podría sacarle el mayor provecho de 5 años de este tipo de protestas. Estoy de acuerdo también contigo. Me parece que Edman Lara está jugando a lo que tú has mencionado, a obtener el poder, el premio mayor, que es la presidencia. En este proceso no faltó alguien que le ofreció la presidencia si la crisis de la subvención de este bloqueo iba a tumbarlo al gobierno, y ya estaban hablando de la posibilidad de una verdadera crisis política, una crisis de Estado. ¿Qué ha ocurrido? El señor Lara está en el lugar que las elecciones lo han colocado, está siempre queriendo buscar ese protagonismo mediático, pero su objetivo está en, evidentemente, ser el sustituto de Rodrigo Paz, pero creo que lo que él ha entendido y lo que la ciudadanía, y Verónica también lo ha mencionado un poco de pasada, es que la democracia ha triunfado en Bolivia, que el que quiere llegar al poder tiene que ganar elecciones, que no hay ruptura del proceso político, que no hay salidas no democráticas. Fíjate que hace un año aproximadamente muy pocas personas creían que íbamos a tener elecciones el 2025. Evo Morales apostó a que no hubieran elecciones con una frase muy lapidaria: no va a haber elecciones si no estoy yo. Y todavía dio un paso más adelante otros simpatizantes de Evo Morales: prepárense a contabilizar muertos en lugar de votos, si es que Evo Morales no participa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el país? Elecciones, nuevo gobierno, un gobierno con alta legalidad, alta legitimidad sobre todo, que ha tomado una decisión, como Verónica lo ha llamado, audaz, de shock y todo, y el gobierno está con algunas rasmilladuras, pero sigue vigente. En cambio, el movimiento al socialismo, que según la boca del expresidente Evo Morales, habían llegado al poder para quedarse 500 años o 100, que no eran inquilinos del poder. Y fíjate dónde está el señor expresidente Evo Morales, recluido en el Chapare. ¿Dónde está Luis Arce? Preso. ¿Dónde están varios ministros del movimiento al socialismo con procesos judiciales y detenidos por hechos de corrupción? Entonces, sí, estamos viviendo un cambio de ciclo muy importante, donde los movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana, de ser copartícipes del poder, un factor de poder muy fuerte en el gobierno, hoy día han ido a una negociación, han levantado un proceso, han levantado la movilización y están tratando de recuperar un espacio político que lo han perdido. ¿Cuándo lo han perdido? En las elecciones. Y fíjate otro dato más. Mientras estaba corriendo el conflicto, simultáneamente el país no se detuvo en las próximas elecciones.
el Tribunal Supremo Electoral y los candidatos que quieren ser gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes o concejales municipales han seguido trabajando independientemente del conflicto, ¿no? Y hay muy pocos candidatos de la Central Obrera Boliviana o de los movimientos sociales. La gente ha entendido de que la democracia se ha impuesto y que para llegar al poder tiene que ser vía elecciones. Y el señor Edman Lara creo que está aprendiendo la lección. Si él quiere romper la democracia, dar un zarpazo a la democracia, se equivoca. Porque la manera de que Edman Lara llegue a la presidencia es siendo candidato y ganando elecciones. Y el presidente Rodrigo Paz gobernará durante los próximos 5 años, como hicimos los bolivianos con Luis Arce. O sea, Luis Arce gobernó los 5 años y había una cantidad de pedidos para que él renunciara o que no haya elecciones. Sí. Entonces, creo que ese es el gran signo de este siglo XXI. La democracia ha triunfado. Cualquier proyecto que intente romper el proceso democrático es un fracaso. Y lo que hoy hemos vivido en este tiempo es un decreto, negociación, diálogo, concertación, ajustes, y seguimos en un escenario democrático. Verónica, hay mucha gente que se pregunta, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde ha salido el dinero, el financiamiento para que, bueno, tanta gente haya venido a bloquear alimentación, petardos, dinamitas, bebidas espirituosas, etcétera, etcétera? Y hablaba Carlos hace un instante acerca de Evo Morales. Hay quienes apuntan a que Evo Morales estaría detrás también de todo esto. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿cómo articulas todo este movimiento que se ha gestado? ¿Quién estaría detrás? ¿A quién le interesa de que Rodrigo Paz deje de ser presidente, por ejemplo, que fracase su gestión? Me parece un punto importante en el que hay que ahondar, Soraya, y esto por el tema de precisamente cómo se ha querido establecer la narrativa desde el gobierno. Ha habido una fuerte línea en la que se ha tratado de estigmatizar a la Central Obrera Boliviana, lo hablamos contigo antes de que termine el anterior año, y pensábamos un poco en cómo esto hacía más bien que no se piense tanto en el contenido del decreto, que había mucho que discutir, que dialogar ahí adentro, sino que más bien se pasaba a una lucha de, lo decía uno de las personas que nos está viendo, de contraste todo el tiempo, ¿no? De decir, estos fueron así, y mucho del discurso del presidente se ha centrado en eso. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que ese punto de estigmatización, lastimosamente, si bien se puede entender que hay mucho malestar de una buena parte de la ciudadanía respecto a el mecanismo del bloqueo, a la cantidad de perjuicio económico diario y cotidiano que causan, también es cierto que estas organizaciones son mucho más complejas. No se reducen a haber sido simplemente los socios de Evo Morales por 20 años, no se reducen simplemente a ser unas personas que buscan el perjuicio del país, sino que, y esto creo que se ha visto muchísimo en este conflicto, hay toda una cultura sindical por detrás, que es una de las bases, no la única, no la principal, pero una de las bases sobre las cuales el MAS ha sostenido su gobierno durante 20 años. El hecho de que el MAS haya tenido la salida del gobierno como ha ocurrido y que en este momento esté fuera del panorama político como instrumento político, no quiere decir que la cultura sindical haya desaparecido. Y creo que ahí están muchos de los errores del gobierno en términos comunicacionales, que más de una vez durante este proceso del decreto supremo de tratar de convencerlos o de tratar de convencer a la ciudadanía de que el camino no era el bloqueo, se ha tratado de estigmatizar al sindicalismo, a la cultura sindical, y entonces ahí voy un poco a la respuesta. Lo que pasa es que estos son mecanismos que históricamente existen dentro del país, se gestionan a partir de aportes que sabemos que existen, son cuestionados, sí, pero existen, tienen una sostenibilidad. Por supuesto, el gobierno del MAS durante 20 años también los ha soportado mucho, eso ciertamente tenemos que entender que ahora no ocurre, pero el hecho de que ya no ocurra desde la estatalidad no quiere decir que ha dejado de ocurrir. Esas estructuras están vigentes, que hayan estado deslegitimadas, debilitadas y demás, creo que es parte del tema.
pero existen y están vigentes. Y creo que ese es uno de los grandes mensajes que nos han dado y va mucho más allá de los 20 años del gobierno. Creo que tiene que ver con una cultura muy fuerte política sindical del país. Fantástico. Bueno, me tengo que ir, pero no quiero que podamos concluir cada uno con una intervención más cortita, porfa. Hay una cosa que no le hemos hablado y es el levismo, cómo se ha aprovechado este momento para sumarse a las protestas y han bloqueado Cochabamba. De hecho, Cochabamba, varios lugares siguen bloqueados todavía, como 15 puntos de bloqueo todavía en Cochabamba. Y la presencia del levismo, o sea, por qué han estado acá, cuáles son los intereses. Y por otro lado, el hecho de lo que ha generado esta protesta me da la sensación, por lo que decía Verónica, que de alguna forma este es como un llamado de atención al gobierno por parte de los sectores populares, los que lo han elegido, porque la paz y el occidente han votado masivamente por paz, porque lo sentían que era del pueblo, que era popular, pero ahora lo sienten alejado. Lo sienten que está con las élites, lo sienten que está con el agronegocio, con Santa Cruz, y que se ha olvidado de esa parte. Entonces es un poco también un niño que está buscando la atención de su padre. Así es. Pero lo real es que el presidente es Rodrigo Paz, independientemente de quién lo ha votado. Él es el gobierno en este momento. Quienes han perdido el poder es el movimiento al socialismo, Evo Morales. Evo Morales es expresidente y está recluido a la zona del Chapare. El expresidente Evo Morales era uno de los primeros que ha entendido que para volver al poder es vía elecciones, y lo ha intentado de todas maneras, y lo sigue intentando. La movilización y el bloqueo es un recurso que, como vemos, no lo beneficia directamente. Hay los 15 puntos de bloqueo, hay todo lo que tú quieras, pero eso no lo acerca al poder. Lo real en Bolivia es que el presidente es Rodrigo Paz y tiene 5 años para gobernar por delante, y ahí en el día a día, en las acciones que vendrán del gobierno después de carnavales, en la gestión de todo este año, veremos ¿no? Cuánto avanza, cuánta fortaleza tiene. Pero pues, le toca volver a las bases y él mismo lo ha dicho. Seguro que sí. Pero es un presidente resiliente, que no es un presidente que se encierra, no es un presidente que se acorrala o que cierra las puertas, sino está dispuesto a reconocer sus propios errores, pero también es un presidente, por favor, un candidato que vino de la nada y ganó el poder, que derrotó a varios candidatos, y es un candidato impensado, y es el presidente, y es un político muy hábil, que ha conquistado el poder, ¿no? Y que lo conserva, y que tiene su legitimidad. 2 meses apenas, vamos. Sí. 2 meses. Pero 2 meses ya es un tenemos gran decreto sobreviviente caído de algo, de una medida que ni Evo Morales ni el presidente Arce se atrevieron a tomar. Verónica, tus últimas apreciaciones, por favor. Sí, tratando de hacerlo cortito y pensando un poco en mirar hacia adelante, una de las personas que nos está viendo ahora hablaba de un punto importante que el presidente ha dicho anoche en su mensaje, que tiene que ver con esto de construir una cultura de confianza. Yo creo que uno de los efectos de todo lo que ha pasado con el decreto supremo y con el retroceso que implica, se quiera o no se quiera leer de esa manera, la abrogación, tiene que ver con que hay una ruptura de confianza. Y eso va directamente a lo que decía Jorge Luis, porque efectivamente, si bien es presidente y llegó porque llegó y le votó la gente, ciertamente pues la base usualmente son tu electorado, son la gente que te ha votado, son la gente que te da la primera confianza. Y por supuesto, si existe esa desconexión, que creo que es lo que ha quedado a todas luces manifiesto, hay un trabajo ahí que hacer. Yo no estoy tan segura de que haya un reconocimiento de errores. Creo que hay una oportunidad para el gobierno para reconstruir esa confianza, pero también creo que esa confianza no solo está rota por el decreto supremo y todo lo que ha implicado, sino por una secuencia muy acelerada de varios hechos, que bueno, no viene al caso mencionarlos ahora, pero el país los ha visto en estos breves meses, que tienen que ver con que ha habido esta desconexión. Pienso que hay una oportunidad, porque ahí sí me aferro a lo que dice Carlos, nadie quiere que el gobierno se vaya, tiene que cumplir un mandato, pero tiene que hacerlo en atención, primero sí, a quienes le han votado, yo sí tengo esa lectura, y luego, por supuesto, también pensando en todo el país. Creo que es importante esa reconexión, recuperar esa confianza, lo ha mencionado, pero el trabajo va a ser algo que se va a ver día a día. Muchas gracias, Verónica, te mandamos un abrazo a la distancia. Igualmente, saludos.
Y gracias a ti, querido Carlos, por habernos visitado hoy día. Un gustazo, Soraya, igual, y a Gracias. toda la audiencia, y es un verdadero gusto compartir con ustedes. Genial, ha sido un placer.